Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra hoy esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que es una de las iglesias más antiguas de Occidente, pero sobre todo es la primera catedral de Roma. Recordemos que hasta el siglo IV no se hacen las grandes catedrales, no empiezan hasta que no hay libertad religiosa. Lo que se hacía, no habían iglesias como las entendemos hoy, sino que habían 2 tipos de iglesia, que eran las iglesias que estaban, las iglesias martiriales, o sea, por las tumbas de los apóstoles, de los santos, de los mártires y también de los apóstoles. Así había después se hizo, hasta el siglo IV todavía no, habían las iglesias en las catacumbas, que eran pequeñas capillas donde ahí se reunían los domingos, pero no solo allí, se reunían en las casas particulares, sobre todo de gente pues un poco más pudiente, que tuviese la casa más grande donde cupieran y pudieran estar. Y así empiezan las primeras iglesias, en las casas o bien en los cementerios. Sin embargo, vendrá el siglo IV con la libertad religiosa, entonces ya se podrá construir. Y recordemos que uno de los regalos que hace el emperador a la Iglesia después de la libertad religiosa, y como de alguna forma cumplimiento de la promesa que había hecho cuando antes de la batalla de Puente Milvio, cuando estaba en plena guerra civil Roma, y él pone el estandarte, el crismón, el signo de Cristo, aunque él no era creyente. La madre sí, pero él no era creyente, pero tiene este sueño: con este signo vencerás. Bueno, y hace unas promesas a cumplir si gana la guerra. Y una de las promesas es hacer esta catedral, la catedral al Divino Salvador, la catedral de Roma, que es esta de Letrán. La gente siempre confunde, siempre no, algunos confunden pensando: no, San Pedro es la catedral de Roma. San Pedro es una iglesia martirial, hecha sobre la tumba del apóstol, no hecha sobre el cuerpo del apóstol, sino sobre la tumba, porque ya los primeros cristianos, a los pocos años de estar enterrado San Pedro, ya quitaron a San Pedro de la tumba en el Vaticano y la llevaron a las catacumbas, o sea que no estaba allí el cuerpo. De hecho, hoy en día, con certeza absoluta, tampoco sabemos dónde está. Parece que sí, que lo sabemos, podría serlo, la cabeza en San Juan de Letrán, en esta basílica, donde tradicionalmente allí están desde hace muchísimos siglos las cabezas de Pedro y Pablo, y en 2 bustos enormes que se ven encima del altar, sobre el baldaquino. Y los huesos parece que estaban escondidos, no donde estaba la tumba, donde habían unos huesos entre comillas falsos, sino escondidos allí justo al lado,
donde Constantino hizo un hueco mientras hacían la basílica, un hueco en unas columnas para poder poner allí en unos paños imperiales los restos de San Pedro, y ahí se quedaron hasta los años 50 de este siglo XX, donde ahí se descubrieron estos huesos. Pero eso es lo de menos. Pero decir, esto era solo en el sentido de que San Pedro es una iglesia martirial encima de la tumba de un apóstol, y en este caso de Pedro. Mientras que San Juan de Letrán es la catedral, o sea, el sitio de la cátedra donde enseñaba el Papa. De hecho, durante más de 1000 años, hasta el siglo XVI, el Papa no residía en el Vaticano. Esto es una cosa moderna, que resida en el Vaticano. Residía en el Palacio Apostólico, bueno, primero en el Palacio Apostólico, que estaba al lado mismo de San Juan de Letrán, al lado de la catedral, y después pasó en el siglo XVI, bueno, pasó a unos palacios que ahora son sede del gobierno italiano, pero bueno, estos líos de la historia. Pero originariamente Letrán era el centro de donde el Papa vivía, donde el Papa enseñaba. La cátedra, el lugar de la enseñanza del Papa es el Laterano, es la catedral, donde está su sede, su silla. La sede quiere decir una silla, allí donde él hace de obispo realmente. Para nosotros esta fiesta es signo de comunión con el Papa. Nosotros, todos los católicos, hemos de estar en comunión con el Papa, sea el que sea, guste más o guste menos. Pero la comunión con el Papa es fundamental, porque sabemos bien que el Papa no está puesto porque sea ni el mejor de todos, ni el más inteligente, ni nada de eso. Pedro no era ni el mejor de los apóstoles, seguramente, ni el más inteligente. Pero Jesús le pidió que lo amara más que los demás. Y eso se lo pide Jesús a todos los papas, que amen más que nadie, más que los demás apóstoles, que los demás obispos. Y nosotros hemos de estar en comunión con Él, porque solo bajo Pedro estamos realmente en la iglesia. Si no, hacemos otra iglesia que no es la de Cristo. Así que el cristiano siempre ha de estar con Pedro, bajo Pedro, en comunión con el Papa, para poder así estar en comunión con Cristo, que es la cabeza real de toda la iglesia.